Nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy quisiera compartir con ustedes el tema, el don de lenguas, como parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es una de las predicaciones de deuda de años. Y quiero compartir con ustedes el texto sagrado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 6. Leemos el texto bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 6, en el nombre de Jesús. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Bien, puede sentarse, muy amable. Bien, hoy hablamos del don de lenguas en la serie de predicación acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. El don de lenguas desde su surgimiento ha sido controversial. Y ya ven que en el momento en que aparecen las lenguas, habían algunos alrededor, incrédulos, que comenzaron a burlarse. Y decían: están borrachos, han bebido considerablemente y están fuera de sí. Desde el principio ha sido un don por su naturaleza controversial. A tal punto que el apóstol Pablo tuvo que hacer todo un tratado para que la iglesia pueda manejarse con relación al don de lenguas. Es tan interesante que desde que surge en la tierra, el infierno decidió generar controversia, desacuerdo, y es el don que más discordia ha traído dentro de la iglesia, por diferentes razones. Inclusive ha traído divisiones, desde la iglesia primitiva misma, porque no sabían cómo administrar el don, hasta que el apóstol Pablo aparece con todo un tratado en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Aquí él regula el don para que la iglesia pueda sacar provecho y se cuide del mal uso. Pero igual el tratado está ahí en el capítulo 14 y hemos pasado por la Biblia, le damos vuelta y siguen los mismos conflictos del principio y no hemos aprendido aún el concepto que explica la Escritura, y eso sigue trayendo controversia. Desde la iglesia primitiva
hasta la iglesia, el movimiento que se conoce como movimiento del Pentecostés, que surge a principios del siglo XX. A partir de ahí también viene una nueva revolución y una nueva confrontación a partir del surgimiento del movimiento del Pentecostés, que si se quiere es una de las últimas denominaciones que surgen en el quehacer del movimiento protestante hacia adelante. Y ahí comienza en América Latina, por ejemplo, hay un concepto un poquito diferente. Asia y los latinos en Estados Unidos tienen una conceptualización un poquito diferente con relación a ese movimiento del Pentecostés, aunque nace en Estados Unidos, pero surge mayormente, encuentra espacio entre los latinos, más que en los descendientes de europeos. Y en Asia aún el movimiento también es extenso, pero la dinámica de América Latina es un poquito diferente. Y ni hablar de nosotros, que fuimos evangelizados por puertorriqueños, que era lo que tenían la voz cantante, y al final terminamos envueltos en toda esta dinámica del don, interpretación y todo aquello. Había controversia por diferentes razones. Una de ellas es que los creyentes en la iglesia han pensado que el don de lenguas es el don estrella. Es como que han pensado que es lo máximo, que es el don, y entonces el que lo tiene se sentía en ese momento, el que lo tenía, como superior a los demás. Y no es ahora, sino desde la iglesia primitiva. Es como el don que todos querían tener, que todos reclamaban, y porque era como lo máximo. Inclusive algunos plantearon que para ser salvo había que hablar en otras lenguas. Hasta ese extremo llegaron. Y le preguntaban a la gente que si eran salvos, pero no lo preguntaban, tú estás salvo, le preguntaban, ¿tú hablas en otras lenguas? Y si no habla en otra lengua, dice, tú no estás salvo. A esos extremos se llegó con el don de lenguas, y por eso es tan controversial. Entonces el que había recibido la palabra de Dios, el que sentía que el Espíritu de Dios estaba en él y que había sido regenerado, y eso se lo expliqué en las 2 predicaciones antes de esta, entonces sentía como que había una situación, y comenzaron los enfrentamientos. Presionaban a los creyentes para que hablan en lenguas. De ahí que hubo gente que hablaba en lenguas en términos mecánicos, porque estaban presionados. Había que hablar lengua en las actividades, en las celebraciones, y entonces si alguien no hablaba en lengua estaba mal. Y la imposición de manos, saben que es un tema bíblico, que también lo conversé en la entrega anterior. Imponían las manos y forzaban a la gente cuando ya no resistía más comenzaba a hablar lenguaje, porque si ese es el problema, para que me suelte, para que me dejen tranquilo. Había toda una polémica con las chicas, que la despeinaban y todo eso, hasta que hablen lenguas. Es sumamente interesante, hasta que la gente entendió que si era por presión, entonces ahí comenzó el don a generar situaciones, porque la gente entonces comenzó, si me presionan, si tengo que hablarla, y comenzaron a repetir lo que escuchaban y a sentirse cómodo, y hacer también que la gente alrededor se sienta cómodo. Inclusive algunos predicadores le ordenaban, habla lenguas, y andaban con un librito y anotaban entonces al final cuántos hablaron lenguas. Y entonces se iban, entonces al final del año contaban a cuántas iglesias fueron y cuánta gente hablaron lenguas en sus predicaciones. O sea, no cuánta gente están salvo, cuántos han sido regenerados por el Espíritu de Dios y qué tanto la gente ha cambiado, sino que tanta lengua se podía hablar. Entonces eso es lo que ha generado la situación por el mal uso. Entonces ha llegado la gente a menospreciar un don porque la iglesia de alguna manera no supo administrar.
Y con todo y eso ya tenemos el tratado que hizo el apóstol Pablo acerca del don. Presiona a los creyentes, la gente se inventa lengua, en las reuniones se hablaban lenguas como todo el mundo al mismo tiempo, y eso no es de ahora, es también en la iglesia primitiva se dio, de ahí que Pablo nos da todo un tratado, en el capítulo 14 aparece de la primera carta a los Corintios, porque se daba en una reunión como esta, todo el mundo hablando lenguas al mismo tiempo. Inclusive yo estoy ahora dando una predicación, una enseñanza bíblica, igual había que parar la enseñanza bíblica porque todos estaban hablando en lenguas al mismo tiempo. Y por eso el don ha sido controversial y la gente lo ha menospreciado, porque no le dieron el valor y la importancia que esto lleva. A tal punto que algunos que hablaban en lengua se sentían superiores a los otros. Ustedes saben que en la iglesia hay una rivalidad, porque la gente no ha entendido que no hay superioridad en el ministerio, sino que Dios le dio a cada uno, le repartió dones y ministerios, y cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer bien hecho, y que nadie es superior al otro. Y entonces la tendencia es natural, el pastor es superior al profeta, el profeta es superior al pastor, el obispo, el diácono, el que limpia la iglesia es inferior a que si yo quiera. Entonces toda esa dinámica de dones y de ministerios, si el maestro es inferior, si es superior al apóstol, entonces lo bíblico nosotros a veces lo ajustamos a lo humano. Cuando lo ajustamos a lo humano, entonces cambiamos la cosa. Cristo nos enseñó que el mayor entre nosotros era el servidor de todos. La gente quiere ser superior, pero comienza a servir. Esa es la dinámica. Y dijo él, el mismo Cristo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero eso lo explica porque ellos, a las personas que estaban en eminencia, les servían. Y entonces aquí está la dinámica. Hemos hecho una traducción de lo espiritual a lo natural y no cabe. Inclusive le hemos dado ciertas posiciones a algunos ministerios en el cielo, hasta en el cielo, como que están en un lugar especial, porque lo analizamos desde el punto de vista humano, no hemos entendido el concepto de Cristo. Y eso pasó y pasa con los dones. Lo que hablan en lengua en un tiempo determinado, lo que no hablaban en lengua dejaron de creer en el don. O sea, si yo no hablo lengua, entonces se dividió la iglesia entre los que hablaban en lenguas y los que no hablaban. Y hay gente que no creen en el don porque a alguno le ha dado mal uso. Y definitivamente no creyeron. Inclusive algunas congregaciones que no lograron, como se metieron con Dios porque la gente se ponía ansioso por hablar en lengua, había una presión, y algunas congregaciones se metieron con Dios para hablar en lengua a todos, y como no lo lograron, dejaron de creer definitivamente. Inclusive se cambiaron de denominación. Bendito es el nombre del Señor. Pero Pablo regula el hablar en lenguas, y también nos habla de los tipos, es el único que habla de los tipos de lenguas. En 1 Corintios 13:1, él dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es el único que habla de lenguas humanas y angélicas, porque hasta ahí habíamos visto las lenguas humanas, que fue lo que se habló en el libro de los Hechos, y aquí le añade que si él hablare lenguas angélicas, o sea, hablando de la lengua, la comunicación que hablan en el cielo, los hebreos creyeron durante muchos años que la lengua que se habla en el cielo es el hebreo, porque esa es la lengua que ellos hablan. Sin embargo, ya saben que esa es una visión de los hebreos, y que en el cielo también existe una comunicación entre
Dios y los ángeles, y que esa comunicación tiene una traducción a lo humano, y el apóstol le llama lenguas angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Desde el capítulo 13, el apóstol Pablo comienza a llamar la atención, que lo más importante es el amor. No quiso decir que no era importante. Y en el 14 ya explica claramente y regula el don, pero está tratando de llamar la atención para que nos enfoquemos más en el amor que en las lenguas. Y entonces le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como cuando hay varios instrumentos musicales que están siendo tocados simultáneamente, pero lo hacen sin armonía. No combinan bien los sonidos con el tiempo y entonces produce ruido. El que sabe de música dice, bueno, estos muchachos parece que no ensayaron bien. Ahora, el que sabe de música, cuando lo ve tocar, dice, wow, esos muchachos están conectados, acoplan. Entonces el apóstol Pablo se refiere a eso. Es como un ruido que se produce, y entonces eso mismo pasa cuando alguien tiene un don y no tiene amor, porque esa era la carencia. La carencia no era de los dones, sino del amor. Y el amor, observe, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. O sea, que la carencia era del Espíritu Santo, no del fuego. Había mucho fuego, pero tenían carencia del Espíritu Santo. Y entonces aquí él está tratando de llamar la atención. Y si tuviese profecía, metió otros de los dones muy interesantes y controversiales. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, habla del don de ciencia, del don de fe, habla de los dones en general, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Está tratando de llevar al pueblo a una conclusión objetiva. La base de todo es el amor, y a partir del amor tú puedes hacer cualquier cosa. Ahora, si tú haces algo, incluyendo, tiene algún don, y no puedes tener amor, si no tienes el amor de Dios, si no tienes el ágape, entonces no va a ser beneficioso. Porque los dones son una especie de carisma, o sea, yo no soy dueño, sino que el Espíritu de Dios me usa y es para la gente. Y entonces a la hora de servir a la gente debe ser en amor. En otras palabras, le dijo que el mejor uso para el don de lengua lo harán aquellas personas que tienen el amor de Dios. Porque van a saber cómo usarlo, porque el Espíritu de Dios lo va a dirigir para que lo usen. En el texto del capítulo 2, del versículo 6 del libro de los Hechos, nos encontramos con una escena que son de las escenas que más conocemos en la Escritura, y luego vamos a ver, yo sé que en un día no estoy preparado para hablar solo un día del tema, pero en un día no podremos ver el tratado que Pablo hace, la regulación acerca del don, pero veremos algunos aspectos. Lo primero es que cuando nosotros estamos hablando del don de lenguas, estamos hablando de uno de los dones que reparte el Espíritu de Dios. Y que hay dones que son naturales en el ser humano y que no son espirituales, sino que el ser humano nace con esos dones y nace con vocación. Ahora, hay unos dones que son repartidos netamente por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, el don de lenguas natural, o el que puede hablar inglés, el que puede hablar francés, alemán, el que puede hablar chino. Esos estudiaron y pueden hablar. Ahora, el concepto del don de lenguas que aparece en la Escritura, en este caso, es una persona que está hablando el idioma que hablan los otros. Por ejemplo, yo no he aprendido chino, pero me encuentro con un chino que no habla español, y entonces yo quiero evangelizarlo, y el Espíritu de Dios me pone a mí a evangelizar el chino.
Y yo estoy hablando chino normal con el chino. Posiblemente yo no sé lo que estoy diciendo, pero el chino sí sabe lo que yo estoy diciendo. Pero no se vaya tan lejos, no hay que irse al chino. Nosotros somos de los pocos países del mundo que somos la única isla pequeña como nosotros, que tiene 2 países de ese nivel, pero somos uno de los pocos países del mundo que tiene frontera con una nación y no aprende su lengua. O sea, nosotros, creol, por ejemplo, hay gente que para poder evangelizar a un haitiano que no hable español, el Espíritu de Dios va a tener que ponerlo a hablar creol. Ni siquiera la gente que nace en los pueblos fronterizos lo aprende. Y usted se va a Europa y muchos de sus países de Europa hablan varias lenguas porque en cada frontera hablan las 2 lenguas. Nosotros no nos preocupamos por eso. Esa historia, ¿verdad?, la vamos a ver después. Pero la idea es que hasta para evangelizar a un haitiano nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios intervenga y nos dé la palabra, porque no hablamos el creol, ni lo hemos aprendido. Inclusive es una lengua de negocio, porque el principal socio comercial de nosotros es nuestro vecino, pero no lo hemos aprendido. Es posible que algunos se animen a aprender creol. Entonces, lo que aconteció aquí fue justamente eso que el texto está describiendo, y era que estaban hablando. Ya saben que el apóstol Pablo, cuando escribe en el capítulo 13, es que está diciendo, habla de las lenguas angelicales, pero la mayoría de los momentos en los que se habló en otras lenguas, en ese tiempo se hablaba, era otro idioma que era dado para convencer a la gente de lo que estaba viviendo y haciendo en una lengua diferente a la de el predicador, en este caso la del hermano que interpretaba, en el idioma que hablaba la otra persona que él no lo había estudiado. Si usted lo estudió, entonces el Espíritu lo va a guiar, pero no le va a dar una lengua. Hoy lo que más se habla no es esa lengua que dice ahí. Hoy pudiéramos interpretar que la lengua que más se habla es la angelical. ¿Y por qué pudiéramos? Bueno, porque la mayoría de las personas que hablan lengua en estos días no tienen intérprete. Y si no tiene intérprete y la lengua no es común en la tierra, suponemos que está hablando una lengua que es angelical y que tiene una comunicación directa con Dios. Pero Pablo regula todo eso y lo explica muy bien. Entonces, en el texto de Hechos capítulo 2, dice que hubo un estruendo y que ese estruendo provocó que la multitud se junte. El estruendo fue algo como un boom producido por el Espíritu de Dios y por la sorpresa de los que estaban reunidos, que estaban esperando algo, pero no sabían lo que estaban esperando. Se parece a muchos de nosotros que estamos pidiendo algo, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Y cuando lo recibimos, ni siquiera, o cuando llega, ni siquiera lo recibimos porque no estábamos preparados para eso. Sí estamos pidiendo cosas, pero al final no sabemos lo que estamos pidiendo. Y eso pasó, un estruendo de sorpresa. El Espíritu de Dios hizo una aparición importante en la tierra, porque a partir de ese momento Él comienza a gobernar, a dirigir la iglesia como Cristo se lo había prometido a los discípulos. Y entonces eso generó una confusión. Dice que estaban confusos. ¿Quién estaba confuso? El que fue corriendo por el estruendo, no el que estaba siendo ministrado en ese momento por el Espíritu de Dios, sino los que llegaron estaban confusos, ¿ok? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Algunos estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos? Aquí está pasando algo raro, porque todos estos
son galileos, y entonces la pregunta es, ¿no son todos estos galileos? En la mayoría de las lenguas se usan ese tipo de preguntas, aunque nosotros no somos tan prácticos al utilizarlo. ¿No son de la iglesia El Camino los muchachos que yo vi que pasaron por aquí? Es un cuestionante, pero especie de afirmación. ¿Okay? Entonces, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces comienza a mencionar una serie de naciones de donde ellos venían y de lo que estaban reunidos, porque justamente se hacía una celebración, una gran celebración, que de eso hemos hablado antes, que fue la celebración de la fiesta de las cosechas, del Pentecostés, y entonces venían de diferentes naciones, porque Israel, a partir del pecado del pueblo de Israel, ellos se desenfrenaron y Dios los sacó de la tierra y comenzaron a vivir en otras naciones. Pero también iban gente, además de judíos que vivían en esas naciones, iban también otras personas continuamente a Jerusalén e iban a adorar. Esa es parte de la dinámica. Entonces, todas esas lenguas que hablaban esos países, esos pueblos, esas islas, esas ciudades, esas regiones, estaban siendo vistas y habladas en ese momento en Jerusalén. Algo extraordinario, fuera de serie. Pero aquí también algunos que estaban ahí, que no eran creyentes, estaban acusándolo de borracho. De ahí que en uno de los discursos el apóstol Pedro utiliza, pero es en la mañana, no es tiempo de beber, este pueblo no, a las 9 de la mañana no se puede embriagar. Ustedes están haciendo un mal, o sea, un juicio incorrecto. Tienen un mal pensamiento acerca de lo que está pasando aquí. Y justamente era eso, porque como no entendían, no tenían la intención de juzgar, pero al no entender generó confusión y terminaron burlándose de lo que estaba pasando en aquel lugar, porque no entendieron. Y hoy igualmente eso me llamó la atención considerablemente cuando llegué a la iglesia, cuando los muchachos que nacen en la iglesia y que se crían en la iglesia, sus juegos y sus chistes muchas veces son de lo que pasa en la iglesia. Y fue de gran sorpresa para mí. Y como yo no nací ni crecí en la iglesia, sino que yo llegué de unos 17 años a la iglesia, cuando yo llego veo a algunos jóvenes en la iglesia en actividades interesantes, y luego cuando me juntaba con ellos, los chistes y los cuentos que hacían era de lo que habían vivido. Me generó una crisis que usted no se imagina. Se burlaban de los hermanos en las reuniones, de lo que pasaba en las iglesias, de los hermanos y de ellos mismos. Eso es increíble. Después entendí que la gente que nace en la iglesia tiene otra manera de ver la cosa, y como yo no crecí en la iglesia, sino que yo vengo de un mundo cargado y vengo con sed y con hambre de Dios, lo menos que iba a pensar era que los creyentes iban a hacer chistes con Cristo, con cosas espirituales, y que iban en sus chistes inclusive iban a hablar lengua haciendo chistes. Yo no lo entendí ni lo he entendido nunca, pero esa era parte de una dinámica que yo no conocía, porque yo llegué con el deseo de aprender, y lo que llegué con tanta necesidad a la iglesia, y mi interés era por conocer de la palabra de Dios para poder entender lo que se estaba diciendo, y cuando alguien predicara yo saber qué estaba diciendo y buscar en la escritura, ayúdame ahí, era Génesis, buscándolo en el Nuevo Testamento y todo eso. Entonces, los que más sabían tenían ese comportamiento. Yo creo que los burladores no solo están fuera, sino dentro de la misma iglesia, que son los que resisten inclusive lo que está pasando, porque ellos quizá no lo entienden. Y a veces no entender algo no debe ser una causa para resistir, porque lo que uno no entiende pudiera aprenderlo y no intentar resistir. Dice el apóstol Pablo en el
capítulo 14, donde él regula el hablar en lenguas, él dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y aquí se está refiriendo ya a las lenguas angelicales, que es el que habla en lenguas, pero habla con Dios. Ya no aquí como en el libro de los Hechos, que hablaban otro idioma con el propósito de convencer a personas sin conversa, que no conocen a Dios, para que se arrepientan, sino que aquí ya él está hablando de una comunicación con Dios, y entonces le está hablando, deberían bajar la preocupación que tienen y la ansiedad que tienen por las lenguas, y deberían preocuparse más por profetizar, porque el concepto profetizar es como dar a conocer la palabra. De ahí que la Escritura dice que tenemos la palabra profética más segura, o sea, no se preocupen tanto por hablar en lenguas, le dice, más bien por predicar la palabra, que es el concepto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, el que habla en lenguas habla con Dios, y entonces el que profetiza, o sea, el que enseña la palabra, le habla a los hombres, le habla al ser humano. Noten que él no está menospreciando el don, sino que está tratando de regular porque hay una situación en ese caso. Y entonces dice, con relación a las lenguas, pues no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, dice el apóstol. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí entonces el apóstol comienza a enseñar, miren, cuando ustedes hablan en lengua, hablan entre ustedes y Dios, y es un misterio. Ustedes están en una conversación que no es fácil de descifrar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación con consolación. Entonces le dice, el que predica la palabra sí está enseñando a los seres humanos y le está dando una palabra de fortaleza y de restauración, de consolación. Llama la atención con la palabra de Dios. Así lo establece el apóstol Pablo, tratando de regular el don por el mal uso. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está haciendo aquí una comparación entre un don y otro don. Y entonces le dice, ¿qué es lo principal? ¿Cuál es la prioridad? Le dice, ¿no? Es enseñar a la gente, predicar la palabra. Entonces deberían enfocarse más en la predicación que en hablar en lengua, porque cuando hablas en lengua, está enseñando el apóstol Pablo, es una comunicación entre tú y Dios y te edificas tú. Él está diciendo, ¿qué tú prefieres? ¿Edificarte tú o edificar a la iglesia, o edificar a los demás? Ya saben que si yo me paro aquí un domingo cual fuere y en el momento de la predicación yo duro 1 hora hablando en lenguas, usted puede utilizar una palabra que se utiliza muy a menudo, el pastor se fue en gloria hoy. Entonces, ¿qué dice? El apóstol Pablo dice aquí que me edifico yo en términos espiritual. Pero ustedes están esperando una palabra. Y entonces la palabra lo va a edificar a ustedes. Ahora, si yo me quedo hablando en lenguas, entonces yo me estoy edificando a mí. Claro, hay un momento en que cualquiera predicando o cantando pudiera hablar en lenguas, pero no permanece si no hay un intérprete. Porque al final, si hay un intérprete, yo puedo pasar a hablar en lenguas como si estoy hablando en un idioma extranjero y alguien está traduciendo lo que yo estoy diciendo, y entonces eso pudiera edificar a la iglesia porque es un mensaje de parte de Dios. Amén. Ahora, si no hay intérprete, la cosa cambia, porque lo que yo estoy diciendo es solo para la edificación personal, es lo que está planteando el apóstol Pablo. Entonces él hace la diferencia aquí en el concepto profetizar, que es predicar la palabra, y de hablar en lengua. Él dice que en las reuniones es preferible predicar
antes que hablar en lengua. Y no está prohibiendo el que hable en lengua, sino que está dando realce mayor valor. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Okay? Aquí hay una idea, quisiera que todos hablasen en lengua, dice el apóstol Pablo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, es más edificante para la iglesia que se predique la palabra antes que hablar en lenguas, excepto que alguien interprete las lenguas que se está hablando, porque ya sería otro nivel de predicación, donde alguien está hablando en lenguas y otras personas interpretan. Ya saben, algunos quizá han tenido la oportunidad de estar en algún lugar donde alguien está hablando en lenguas y otra persona interpreta las lenguas, y se han generado algunas confusiones porque en la sala hay alguien parece que entiende que lo que está diciendo el que está hablando en lengua no es lo que está traduciendo la otra persona, pero en términos general, si hay una traducción, entonces se puede interpretar lo que está diciendo el que habla en lengua. Bendito es el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo dice, quisiera que todos hablen en lengua, más quisiera que todos prediquen la palabra. Porque mayor es el que predica la palabra en este caso, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Punto importante. Le dice, si cuando yo me reúno con ustedes, el mensaje está dirigido a la iglesia con el propósito de regular el uso del don de lenguas. Y entonces le dice, ¿qué le parece si yo voy a ustedes hablando en lenguas solamente? ¿Entenderán ustedes? Ese es el concepto. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Dice, ¿tendrán algún provecho si yo le hablo solo en lengua? Si no hablare con revelación, o sea, si no le hablo de palabra de revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina. Entonces le está diciendo qué cosa es más importante, y lo que él hacía cuando estaba con ellos, que lo que prefería era enseñarle la palabra, que ellos sean edificados antes que ir a hablarle en lenguas a ellos, porque no iban a ser edificados. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo hablaba en lenguas, pero él no mal utilizaba el don, es lo que está diciendo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dice, de la misma manera como la música, como los instrumentos musicales, cuando usted lo escucha armónicamente, usted puede interpretar a sí mismo. Es necesario que la predicación sea precisa, sea clara, y que la gente pueda escuchar y digerir. ¿Cómo se sabrá lo que se está tocando? ¿Okay? ¿Cómo se entenderá lo que se está enseñando si no es en la lengua que la gente habla que puede entender? Si no le hablo en el lenguaje apropiado, ¿cómo lo entenderán? De hecho, hay predicadores, hay menos ahora, antes había más, que predicaban en el mismo idioma, pero en otro nivel de lengua, en que mucha gente no entendían. Hoy son más prácticos los predicadores porque pueden manejar los escenarios. Cuando están en un sitio de cierto nivel, hablan a ese nivel. Y cuando están en otro lugar, con otro nivel de lengua, hablan a ese nivel. Inclusive existe lo que se llama el lenguaje evangélico, que viene un inconverso a la iglesia y yo predico en el lenguaje evangélico y no entiende nada, pero todos los que están aquí se van en gloria, porque hay un nivel de lengua que ya nosotros conocemos. Inclusive en el principio la gente hablaba, por ejemplo, el concepto varón, varona,
cuando alguien dice así, usted mira y usted dice, parece cristiano, porque eso es parte del lenguaje evangélico. El hermano, luego la gente ahora dice hermano, pero antes, si dijo varón, ya usted asocia que tiene conocimiento. Y los depredadores que se hacen pasar por creyentes, donde se encuentran con nosotros, lo primero que nos dicen es Dios lo bendiga. Varón, Dios lo bendiga. Y ustedes una vez se sienten en familia y ahí viene el tablazo, porque es una estrategia. Pero el lenguaje evangélico es muy amplio, muchísimas palabras, expresiones que solamente la conocemos nosotros, porque es parte de la dinámica de la lectura de la Escritura, y pudiera ser que un inconverso, estando aquí con nosotros, no conozca ni siquiera el término que estoy utilizando, inconverso. Uno que no ha aceptado al Señor como Salvador, ¿verdad?, no conoce, o sea, no entiende lo que yo estoy diciendo, porque estoy hablando solo para ustedes. Por eso los predicadores debemos tener un lenguaje más amplio al lenguaje evangélico, para que el que no conoce a Dios, que esté escuchando la palabra, pueda digerirla. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, y se refiere a instrumentos musicales, súmele usted todos los que usted quiera sumarle, ¿cómo se podrá interpretar si no pueden hacerlo como debe ser? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces está ya utilizando un instrumento que se utiliza para llamar a reunión, que se utiliza para llamar a la guerra, para diferentes actividades, y entonces dice, si no pueden interpretar que hay una amenaza a la nación, ¿cómo van a poder ir para la guerra? ¿Cómo lo van a hacer? Porque no lo van a poder interpretar. Y de esa manera la Escritura debe ser enseñada de manera precisa y clara, para que la gente pueda percibirse y conocer la voluntad de Dios y el arrepentimiento apropiado. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensible, ¿cómo entenderán lo que decís? ¿Cómo la gente va a entender lo que decimos si yo le hablo en un lenguaje, en un idioma extraño, diferente al de la gente? Porque hablaréis al aire, dice el apóstol Pablo. No está contradiciendo lo que pasó en los Hechos, capítulo 2, sino lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. Que todo lo que estaban ahí hablaban la misma lengua, pero estaban hablando en una lengua diferente, y la gente se quedaba sin fruto. Y como si hablaran al aire. Está hablando, pero yo no entiendo lo que dice. Yo sí sé que lo que está diciendo es bueno, porque no me siento mal, porque eso es otra cosa. La Escritura dice que tenemos la unción del Santo. O sea que el Espíritu de Dios nos hace sentir cuando alguien es de Dios. Y que cuando lo que está haciendo es de Dios, aun cuando no lo entendemos. Pero uno se queda en el aire. No entendí, no fui edificado, que es el concepto. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo, dice el apóstol. Ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los idiomas tienen su significado de la misma manera que el nuestro. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Entonces le dice, si yo no puedo interpretar lo que se está diciendo, yo soy como un extranjero. Ellos están hablando, pero yo no sé de qué se trata. Y por eso el don de lengua en este tratado del capítulo 14, el apóstol Pablo lo regula para que pueda tener buen uso y sea de edificación y de bendición para los creyentes. Algunos aprovechan estas explicaciones del apóstol Pablo para negar inclusive el don de lengua. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo no lo está negando. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces le dice, los que quieren dones, no se enfoquen solo
en un don, en el de lengua, sino procuren dones que puedan ser de edificación, que cuando ustedes lo ejerciten puedan bendecir a la gente. Pero con ese texto y con todo eso, la iglesia llegó momentos en los años 80, 70, 90 aún, la gente entraba en ansiedad. Inclusive la gente se sentía rechazado por Dios y rechazado por los hermanos, porque si no habla lenguas no está bien y tiene que hablarla. Y ese nivel de presión llevaba a la gente a coger ayuno indefinido hasta que hablen lenguas. Y como no hablaban, salían de ahí como tristes, cabizbajos, porque entraban en ansiedad por el nivel de presión que existía. Parece que no leían lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay otros dones y que pueden ser de edificación para la iglesia, no solo del don de lenguas. Dice, así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Entonces le dice, aquellos que hablan en lengua, aquí no lo está universalizando en el sentido de que todos hablan lenguas, sino que dice, los que hablan lengua, pídanle a Dios que le dé la interpretación de lo que están hablando. Entonces dice, si ustedes hablan en lengua, ahora pidan el don de interpretación, que es otro don, y que no siempre lo tiene la misma persona. Entonces cuando usted pide ese don, entonces usted va a poder entender lo que usted está hablando. Y aunque no le traduzca a la gente, al menos usted va a edificarse porque va a saber lo que usted está diciendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Entonces Pablo está hablándonos de un ejercicio que regularmente pasa entre creyentes. Es que están orando y en un momento, por alguna razón, el Espíritu Santo no lo deja que ore en el idioma de él, sino que ora en otro idioma o en lengua angelical, como usted le quiera llamar, cualquiera de los dos puede ser, y usted está orando, pero usted no sabe qué usted está diciendo. Usted lo que sabe es que usted está en un pleito, en una intercesión, viviendo un momento, pero usted no sabe. Y entonces el apóstol Pablo habla de eso, de esa experiencia, que es muy interesante y que él la trata aquí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no sé qué dije, ni por qué oré. Por eso arriba él dice que pidan interpretación. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dice, oraré en lenguas, que es el concepto, pero también oraré en el idioma que yo hablo. Oraré con el entendimiento para yo estar seguro lo que le estoy diciendo al Señor y lo que le estoy pidiendo a Dios. ¿Cantaré con el espíritu? Sí, porque también hay personas que pueden entonar canciones en otras lenguas. Y entonces dice que cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pero también debo cantar para entender lo que estoy cantando y saber lo que le estoy diciendo al Señor, lo que estoy reconociendo y la razón por la que lo estoy alabando. Aleluya. Aleluya. Porque si bendice solo en el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Y hace un ejercicio sencillo. ¿Cómo dirán amén la gente si no entienden cuando yo lo estoy bendiciendo? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces la gente necesita entender lo que yo estoy diciendo para poder decir amén. Para poder decir, sí, estoy de acuerdo, que así sea. O un grito, ¡aleluya! ¿Cómo lo voy a hacer si no entiendo lo que se está diciendo? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la dinámica es muy interesante aquí. Voy a ver cómo le doy para concluir por causa del tiempo. A ver si comparto los últimos textos que quiero compartir. Vamos a ver el 19. Dice el apóstol Pablo, el 18, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros
interprételo como quiera, que él hablaba más idiomas que ellos o que él libremente hablaba lengua angelical más que ellos, pero interprételo como usted quiera. Pablo sí hablaba, ya saben, varias lenguas. Las lenguas del momento, él hablaba con toda libertad y por eso se podía mover a diferentes países a predicar. Había tenido una educación especial para ese tiempo, tenía recursos para poder ser educado de la manera que fue educado. Entonces el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y él dice, ¿qué prefiere? Yo prefiero, dice el apóstol Pablo, menos por más, porque ese menos palabras puede ser de edificación y menos en lengua porque la gente no va a entender lo que yo estoy diciendo. Y quiero edificar, está asumiendo su compromiso. Y dice que daba gracias a Dios porque podía manejar varios idiomas. Y hace una comparación, ya usted sabe. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000, una comparación abismal. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia. Entonces está interpretando una expresión de Jesús que mandó a los seguidores a ser niños. Entonces le está diciendo aquí, lo mandó a ser niños, era en la malicia, para que no sean maliciosos, que sean como niños, pero en la manera de pensar, que sean adultos, que sean maduros. Pero maduros en el modo de pensar. Bien claro está hablando el apóstol Pablo con relación a nuestro compromiso. Entonces, ya tengo que cerrar y voy a irme ya para terminar la parte de hoy. Dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Le dice, si algunos, como el apóstol Pablo a veces escribía o enseñaba y alguna gente lo menospreciaba porque sentía que tenía más autoridad que él, y entonces él se refiere a ellos y le dice que lo que está haciendo es dando mandamiento del Señor. Está diciendo, tengo autoridad para enseñar esto. Mas el que ignora, que ignore. Entonces le dice, pero si alguien quiere dejar de hacer lo que yo estoy enseñando, que lo ignore. Ese es su problema. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Le dice, preocúpense por enseñar la palabra, pero le dice, no impidan que la gente hable lenguas. Le dice, no impidan que la gente hable lenguas. Es interesante porque la Escritura dice que la hablaba de acuerdo a lo que el Espíritu le daba que hablen. O sea, le está diciendo, dejen que el Espíritu de Dios obre en la gente. No le impidan eso. ¿Ok? Punto importante. Porque si la iglesia impide que la gente hable lengua, está coartando el derecho que tiene un creyente libremente guiado por el Espíritu de Dios para hablar en otra lengua. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Y en otro sitio le dice que si no hay intérprete, que calle en la congregación y que la hable para él y para Dios. Está diciendo que si no hay un intérprete, que no tome como libremente a dar un mensaje si no hay quien lo va a interpretar, sino que hable su lengua, la que está recibiendo del Espíritu, entre la persona y Dios. Ahora, si hay un intérprete, entonces sí puede publicar, que todos le escuchen, porque así todos serán bendecidos. Y aquí entonces entra con una dinámica interesante, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué decentemente y en orden? Por lo que le comentaba al principio, en la que en la iglesia todos hablaban lengua al mismo tiempo y no se sabía qué estaban diciendo, y entonces generaba cierta crisis en las congregaciones. Y por eso él le dice, hablen lenguas libremente, no se lo prohíban, pero que se haga todo decente.
como personas educadas, ¿okay? Y en orden. La valoración de los dones espirituales todavía hoy se tiene posiblemente la misma valoración. Algunas personas tienen la misma valoración de que hay un don superior a los otros y que el que habla en lengua es superior a los demás y que hay que hablar lengua obligatoriamente para entrar al cielo. El texto sagrado dice que hay muchos dones y que procuren tener varios dones y que si van a elegir entre los dones que van a tener o que prefieren, deberían preferir alguno que sea de edificación para la iglesia. Así que no es bíblico el que una persona para entrar al cielo tenga que hablar en lenguas, sino que es un don que pertenece al fuego, los dones del Espíritu, y que la gente debe hablarla no mecánicamente porque alguien se lo mandó a hablar, sino porque el Espíritu lo dirige para que lo hablen. Algunas personas creen que los que no hablan lengua no tienen autoridad en la palabra. Y lo que la Escritura dice con relación a la autoridad en la palabra es una persona que vive lo que predica. Eso es lo que le da autoridad. O sea, si la persona vive lo que está enseñando, tiene autoridad para enseñar eso. Ahora, si no está viviendo eso, entonces no tiene autoridad. O sea, el hecho de que en un momento pueda profetizar, tenga palabra de ciencia o hable lengua, no quiere decir que tenga más autoridad que el otro, porque lo que nos da autoridad en la Escritura, y el pueblo lo reconoció en Jesús, y le dijeron, Él habla como quien tiene autoridad. E hicieron una comparación, nunca son buenas las comparaciones, pero la gente la hace, y dice, y no como los escribas y los fariseos. Está diciendo, Él como que vive lo que está enseñando. Y no podemos olvidar que si existe algún don superior, es el amor. Eso es lo máximo. Y que todos los dones deben ir acompañados del amor. Y que el amor no se vende en fundita, ni se reparte en las congregaciones, sino que lo trae el Espíritu de Dios cuando es derramado en nuestros corazones. Y que la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que la reciban, y no está condicionada a un don específico, sino al Espíritu de Dios, que es la persona de la Trinidad de Dios que administra la iglesia desde su llegada hasta que la iglesia sea arrebatada.